Cuando un fluido está estático y está sometido a unas presiones externas, estas presiones van a tener unos ciertos comportamientos. Por ejemplo, la presión siempre va a actuar perpendicularmente a la pared de contacto. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, piensen que ustedes meten esta estructura triangular, piramidal, dentro de un fluido. ¿Listo? La presión, en este caso, va a actuar de forma perpendicular a cada una o sobre cada una de las caras de este objeto. Por otro lado, en un punto, siempre en un punto infinitesimal del fluido, la presión siempre va a tener la misma magnitud independientemente de la dirección sobre la cual está actuando. Esto se puede comprobar, este punto de acá se puede comprobar si ustedes este objeto lo tienden a dimensiones infinitesimales. Y por último, una de las propiedades más importantes de la presión es que cuando un fluido está confinado y este se le aplica una presión independientemente de la forma de cómo se aplique, la presión se va a transmitir sobre todo el fluido en toda dirección con la misma magnitud. Este principio es el que permite definir la ley de Pascal, la cual vamos a hacer un ejemplo en este momento. Para explicar la ley de Pascal, que básicamente es una consecuencia de las propiedades de las presiones dentro de un líquido estático, vamos a hacer uso de una prensa. Una prensa básicamente es dos canales, ¿sí? dos canales, uno más angosto, uno más ancho, sobre los cuales se ponen unos pistones, sobre los cuales se pueden presionar. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, una presión en el más angosto, esta presión, debido a las propiedades de las presiones, se va a transmitir en todas las direcciones con la misma magnitud. Eso significa que la presión que se aplica en el lado más angosto va a sentirse con igual magnitud en la parte o en el canal mucho más amplio. Esto indica que si los dos pistones están a la misma altura, va a haber una correlación entre las fuerzas relacionadas que va a sentir cada uno de los pistones y las áreas de cada uno de los canales. ¿Esto cómo es? Si ustedes miran, la presión que se aplica va a estar relacionada con una fuerza F1 sobre A1 por definición. Y esta presión, debido a las propiedades de expresión sobre un líquido estático, va a ser igual en este pistón. Es decir, que si se aplica o se va a sentir una fuerza F2 que va a estar relacionada con la presión aplicada como F2 sobre A2, donde esta es el área. Al final, ustedes pueden calcular, por ejemplo, la fuerza F2 como el producto entre el área A2 más ancha por el cociente entre F1, que es la fuerza aplicada en el lado más angosto, sobre A1. Para eso miremos un ejemplo. El ejemplo que nosotros vamos a tener es que en la parte más ancha ponemos un carro de 13.000 newtons de peso. ¿Listo? Y esto pues significa que en principio va a ejercer una presión hacia este lado. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a aplicar una presión para que esta parte de la prensa no se baje y se mantenga en equilibrio. ¿Listo? Para eso vamos a calcular la fuerza F1 necesaria para mantener en equilibrio lo que estábamos diciendo. ¿Eso qué significa? Mantenerlos al mismo nivel. Y por las propiedades que vimos anteriormente, si se mantienen al mismo nivel, las presiones en ambos puntos van a ser iguales. Es decir, la presión acá va a ser F1, como miramos ahorita, sobre A1, F2 sobre A2. ¿Cuál vendría siendo la F2? El peso de este carro. Ahora bien, las áreas de cada uno de los canales de esta prensa va a ser para la parte angosta 0.8 centímetros al cuadrado y para la parte ancha 0.04 metros cuadrados. Por lo que podemos despejar fácilmente y tenemos que la fuerza F1 va a ser igual a A1, que vendría dado por 0.8 centímetros al cuadrado sobre 13.000 newtons sobre
A sub 2, que vendría siendo 0.04 metros cuadrados. Ustedes hacen las conversiones necesarias y van a encontrar que la fuerza F sub 1 va a ser igual a 26 newtons. Ya lo tenía hecho por acá. Ahora, supongamos un segundo ejemplo. Supongamos que se aplicó una fuerza acá lo suficientemente fuerte para elevar el carro hasta una altura de 2.0 metros. ¿Listo? Y la pregunta es, ¿cuál es la fuerza F sub 1 necesaria para mantener ahora en equilibrio esta situación? Una vez más, se aplica una fuerza por este lado, se eleva el carro 2 metros y esto va a hacer que las cosas cambien, o por lo menos que esta fuerza de una u otra manera aumente un poco. ¿Listo? Lo que nosotros vamos a tener ahora acá es que si ustedes nivelan acá esto, la presión que va a sentir la prensa, la manija más angosta va a ser igual a la presión que está en el otro costado, en el costado más ancho, al mismo nivel. Es decir, esta P sub 1 es igual a esta P sub 2. P sub 1 es igual a P sub 2. Y para eso hacemos uso de lo que nosotros ya sabemos. Y es que P sub 1, si son términos absolutos, va a ser igual a P sub 0, que puede ser la presión atmosférica, más F sub 1 por el área sub 1. Y esto es igual a la presión atmosférica. Acá el P sub 0 va a ser la presión atmosférica más la presión que hace el peso del carro, que va a ser el peso del carro sobre A sub 2. Y a esta presión sobre este punto hay que sumarle el peso debido a la columna sobre esta parte sobre esta capa superficial dentro de mi fluido, que es ρ g h. ¿Listo? Donde h es el que nosotros ya calculamos por acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Que F sub 1, bueno, ustedes pueden darse que esta presión atmosférica por esta presión atmosférica es la misma acá que acá, por lo que se pueden cancelar, y obtenemos que F sub 1 es igual a sub 1, y esto es igual a el peso del carro sobre A sub 2 más ρ por g h. Puedo poner esto de una vez por acá, A sub 1, y así reemplazamos, operamos y tenemos finalmente que este peso va a ser igual a 27,0 newtons. Para otros ejemplos de las propiedades de la presión en líquidos estáticos, vamos a volver a recalcular la presión atmosférica mediante el uso de un barómetro. El barómetro es un instrumento bastante antiguo que consiste básicamente de un tanque de mercurio abierto a la presión atmosférica y por otro lado un tubo lo suficientemente largo lleno de hasta la punta, digámoslo así, de mercurio también, de forma tal que cuando se voltee, sin que se riegue el líquido, lo que se va a crear es una capa material y encima va a quedar un vacío. Bueno, esta capa o esta altura, este bloque que nosotros vamos a tener, se mide y nos damos cuenta que da 760 milímetros. ¿Listo? Y debido a que está el vacío y no hay nada más, esta parte, el bloque, ¿sí? Este bloque de mercurio no va a tener una presión atmosférica acá arriba de su superficie.
Ahora vamos a usar una de las propiedades, y es que cuando se encuentran en el mismo nivel dos líquidos, independientemente de dónde están confinados, de los recipientes, se tiene que las presiones son iguales, es decir, presión A es igual a presión B es igual a la presión C. Y como la presión A y la presión C es la presión atmosférica, que es la del ambiente, entonces se tiene que la presión B se tiene que equilibrar con esta cuestión acá. Acá simplemente reemplacé estos dos puntos externos, y lo que necesitamos es que la presión B, producto de la P sub 0, que en este caso no existe, entonces toda la presión absoluta vendría siendo la manométrica, que es ρ por G por H, donde ρ es la densidad del mercurio. Estas cuestiones se van a igualar obteniendo estas presiones por equilibrio de fuerza, y con este cálculo encontramos la presión atmosférica. ¿Cómo? Medimos H, que ya sabemos que es 760 milímetros, usamos la definición de densidad de mercurio, que es 13.595 kilogramos metros cúbicos sobre metros cúbicos, y la gravedad, que la conocemos. Y así encontramos el valor de la presión atmosférica. Todo esto está en sistema internacional, por lo que al final nos va a dar en pascales. 9,81 metros sobre segundo cuadrado es la gravedad, y la altura, que es 0,760 metros. Y esto nos da un valor de 101.325 pascales, que es aproximadamente 101 kilopascales, que es uno de los primeros ejemplos que calculamos al inicio de los videos. Ahora bien, por lo que es relativamente parecido, si nosotros miramos otro ejemplo de dos líquidos no miscibles confinados en un tanque, tenemos arriba, por ejemplo, puede ser un aceite que no es miscible en agua, que vendría siendo lo negro. Entonces tenemos dos columnas, una de 6 metros de agua y una superior de un cierto líquido que no sabemos qué naturaleza es, pero conocemos su densidad, que es 0.85 veces la densidad del agua. Y la pregunta es, ¿cómo es la diferencia de presiones de arriba, que vendría siendo, por ejemplo, la presión atmosférica, y la que siente finalmente la base? ¿Listo? Pongamos esta P sub F. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es esta diferencia de presiones sobre la base del tanque? Entonces, acá lo que vamos a hacer es dividir en dos. Es muy sencillo este ejemplo. Entonces, primero calculamos la presión en esta primera base, que es la base superior de la columna de agua, que vendría siendo igual a, lo voy a denominar P sub 1, a P sub 0, más ρ por G por H, donde H es 6 metros, G la gravedad, y ρ por 0.85 veces la densidad del agua. Entonces está P sub 0 más 0,85 veces la densidad del agua, ¿listo? La gravedad y la altura. Y ahora miramos cómo es la presión acá, que yo he denominado P sub F. P sub F va a ser igual a la presión atmosférica más la presión de la columna del aceite, o del líquido que no es miscible en agua, más la columna del agua, o la presión manométrica debido a la columna del agua. Esto es P sub 1 más la densidad del agua por la gravedad por H, que en ambos casos da el mismo valor. Entonces P sub F vendría siendo, al reemplazar P sub 1, P sub 0 más 0,85 la densidad del agua, gravedad
la altura más otra vez densidad del agua, gravedad, altura. Ambas alturas son de la misma magnitud. Esto son los mismos factores, por lo que se pueden sumar. Esto lo pasamos al otro lado. P sub F, P sub 0 es igual a delta P igual 1,85 veces la densidad del agua, gravedad, altura. Y cuando ustedes reemplacen, lo voy a hacer por acá, 1,85, la densidad del agua que es 1000 kilogramos metro cúbico, la gravedad que es 9,807 metros sobre segundo al cuadrado, la altura que es 6,0 metros, al final les va a dar un valor que está dado por 109 kilopascales. Y esta es la diferencia de presiones aquí